Este estudio vamos a estarlo basando, como las 2 semanas anteriores, en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Sin embargo, voy a hacer énfasis a partir de los versículos del 5 en adelante, donde dice: el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo secos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. En los estudios anteriores estuvimos hablando de las riquezas que podemos tener en Cristo, las riquezas que Él ha comprado para nosotros. Yo les he dicho a través, desde que empezamos este estudio en Efesios, que Efesios se presenta como una carta en la que Pablo le transmite a los creyentes esta idea de vivir en la riqueza espiritual, donde Pablo aclara que el cristiano tiene gran riqueza en Cristo, que él tiene riqueza espiritual de las cuales tiene que echar mano, porque puede estar pasando que siendo cristiano viva una vida mediocre. No digo mediocre en cuanto a su búsqueda de riquezas, no digo mediocre en cuanto a su búsqueda de estatus, no digo mediocre en cuanto a su búsqueda de propiedades, sino digo una vida mediocre espiritual. Una vida que no entiende lo que es la vida espiritual, una vida comprada por Cristo, sí, una vida de salvación, sí, pero una vida que no disfruta de las potenciales que tiene la vida espiritual en Cristo. Es por eso que Pablo presenta la carta a los Efesios como una carta que le transmite a los cristianos la riqueza espiritual de la cual pueden ellos echar mano. Sí, entonces, en las semanas pasadas hablamos de la elección, la riqueza de ser elegido por Dios, lo que implica eso. También hablamos de la adopción como hijos, el hecho de ya no tener a Dios como un Dios ajeno, como un Dios desconocido, sino a Dios como mi Dios. No solamente como mi Dios, sino como mi Padre. Y como es mi Padre, entonces Él ve por sus hijos y la riqueza que tiene es ser un hijo de Dios. Pero ahora, en tercer lugar, les voy a enseñar la riqueza de la redención, donde dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra nos enseña que Dios nos ha elegido. Desde antes de la fundación del mundo, veíamos las predicaciones pasadas, Dios se eligió de entre la tierra un pueblo el cual hacerlo su propio pueblo. Para eso Dios destinó un plan perfecto en el cual Él iba a entregar el pago por los pecados de ellos y para así hacerlos parte de su propio pueblo. No es que naturalmente nosotros somos su pueblo, y eso quiero dejarlo bien claro todo el tiempo. Por eso nosotros vimos antes la adopción, donde decíamos que no somos sus hijos. Su hijo es el unigénito, Jesucristo. Él es el único hijo de Dios. De ahí en más todos nosotros somos solamente creación suya. Pero la gracia, hermanos, permite que a través de la redención nosotros podamos, de no ser su pueblo, de no ser sus hijos, pasar a ser su pueblo y sus hijos. Redención, hermanos, es una palabra que aparece constantemente en la Escritura y que quiero que ustedes entiendan el significado. Redención viene de una palabra que significa rescate. Redención significa un rescate que se paga por precio, es decir, una persona que paga el rescate de otra persona. ¿Sí? Esto nos evoca o nos recuerda a los tiempos de la esclavitud. En esa región específica, en Israel, la esclavitud funcionaba de una manera en la que tú pertenecías, eras una propiedad que pasaba a ser de una persona. Y esa persona podía venderte por un precio. Entonces, había una forma de ser liberado de esa esclavitud que implicaba que un tercero pagara el precio por tu vida, se lo pagara a tu amo, a tu dueño, y entonces tú podías ser libre de la esclavitud. Ibas a ser otra vez un hombre que tenía su vida en posesión propia. Eso es redención. Cuando la palabra nos dice que tenemos redención en su sangre, está diciendo, hermanos, que esencialmente nosotros éramos esclavos. No éramos personas libres. Una persona sin Cristo no es una persona libre. Es una persona con esclavitud. Es una persona que tiene un amo. Y ese amo y señor de su vida es el pecado. Está bajo la esclavitud del pecado, bajo la maldición de la ley, y el hombre no tiene libertad de sí mismo. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre anhela, todo lo que el hombre quiere,
todo lo que puede pensar, todo lo que puede producir con sus manos, está manchado con la esclavitud, por el pecado, al cual el hombre es esclavo. Esa es la situación del hombre. Sin Cristo, hermanos, nosotros no somos libres. Sin Cristo nosotros también estábamos, hermanos, en el mercado de los esclavos, en donde no hay felicidad, en donde no hay alegría, en donde no hay propósito, en donde no hay fin. Éramos esclavos, esclavos sin opinión, esclavos sin felicidad, esclavos sin propósito, esclavos sin alegría y sin esperanza. Esa es la condición del hombre. Una de las riquezas, hermanos, más grandes que tenemos en Cristo es el hecho de que Él pagó el precio por nosotros. Un esclavo no puede pagar el precio por sí mismo, porque todo lo que el esclavo hace, todo lo que el esclavo produce, es propiedad de su maestro, es propiedad de su amo. Entonces, hermanos, nosotros sin Cristo éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la maldición de la ley y no podíamos hacer nada al respecto. No tienes tu capacidad de hacer nada al respecto. Tú eras, así como lo vemos en las películas, ¿no? Tal vez sigue existiendo hoy en día la esclavitud en algunas regiones, pero no lo tenemos tan a la mano para verlo, ¿no? Pero hemos visto todas esas imágenes en las películas, ¿no? Donde vemos a un grupo de personas enjauladas y la condición en la que se ven es terrible. Y no hay nada que ellos puedan hacer. Asimismo, hermanos, se retrata nuestra vida en la Biblia como personas que nada pueden hacer. Desdichadas, en la miseria, en la desgracia, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero Dios, hermanos, tuvo a bien en un infinito plan de misericordia, en algo que Él designó por su propia voluntad, porque es lo que dice la palabra, si ustedes leen ahí. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué dice? Que no es algo que nosotros hicimos. La redención no tiene que ver con nosotros. La redención no tiene que ver con algo que tú lograste. La redención, hermanos, de nuestra vida es algo que fue la voluntad de Dios, por su beneplácito. Que bueno, cambiándolo en palabras y haciéndolo más sencillo de entender, es porque Dios es eso. Él no está obligado a hacerlo. Él no nos debe a nosotros absolutamente nada. Es una idea equivocada de nosotros al pensarlo así. Yo les he dicho antes que a veces tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Y entonces vemos que hay desgracia en el mundo y decimos, ¿por qué Dios permite eso? Si nosotros somos tan buenos. ¿Por qué Dios permite que los hombres pasen por dificultades si nosotros no somos algo muy valioso? La respuesta muy clara, hermanos, es que no. No somos muy valiosos. No somos muy únicos, no somos muy diferentes, no somos muy preciados. No tenemos un alto valor, el cual Dios dijo, híjole, no puedo perder la oportunidad de que esto sea mi pueblo. No, hermano, no es así. Dios lo hizo por su beneplácito, porque a Él le gustó hacer eso. No porque nosotros tuviéramos algo en nosotros mismos que Dios valorara tanto que dijo, tiene que ser mío. No, sino porque Él tuvo un gran corazón de misericordia, que viéndonos en nuestra desgracia y desdicha, por su corazón, por su naturaleza buena, Él decidió hacer algo por nosotros, cuando Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Pero nosotros no le aportamos a Dios absolutamente nada. El hecho de que Dios nos salve no lo hace salvador. Dios ya es un Dios de salvación, sin salvarnos. El hecho de que Dios muestre para nosotros misericordia no le da el adjetivo de misericordioso. Él ya era misericordioso antes de conocernos. El hecho de que Él tenga gracia por nosotros no lo hace un Dios de gracia. Él ya lo era sin nosotros. Entonces, hermanos, nosotros estamos atrapados en las consecuencias de tener un Dios que está lleno de misericordia y de gracia. ¿No es eso algo increíble? Que nosotros no valiendo nada, que nosotros no teniendo nada que ofrecerle, Él haya decidido por su buena voluntad salvarnos. No es algo para que se depriman. No es decir, híjole, qué lástima que no tengo nada que ofrecer a Dios.
Todo lo contrario. Es un hecho para que agradezcas. Porque si tú no teniendo nada que aportarle a Dios, si nosotros ser nada que Dios necesite, Dios nos salvó. Entonces eso significa, hermanos, que la salvación no depende de nosotros. Porque nunca dependió de nosotros. Nunca Dios se fijó en nosotros para salvarnos. Entonces tú puedes ser más o menos mal. Puedes haber cometido peores pecados desde nuestra perspectiva, o no tan peores pecados desde nuestra perspectiva. Y de todas formas, Dios decidió salvar. ¿No es eso increíble? Por eso dice, hermanos, que Él nos dio una redención en la sangre de Cristo. Yo les dije que estábamos en el mercado de esclavitud, ¿no? Éramos esclavos en el mercado puestos a la venta. Y el precio que se pagó por nosotros, hermanos, es la sangre de Cristo. El precio por nuestra libertad fue su muerte. La vida de Cristo derramada en una cruz es el precio que se paga por nuestra libertad. Por eso dice que tenemos redención en su sangre, y por esa redención en su sangre tenemos perdón de los pecados. A veces pensamos, hermanos, que Dios nos perdona así nada más. Que uno pide perdón a Dios, que Dios dice, bueno, te perdono. Total, no hiciste algo tan grave. Pero eso no es así. La verdad, hermanos, es que Dios perdona el pecado, pero nunca lo pasa por alto. El pecado siempre tiene su justa retribución. Dice el Señor, nunca dejaré al malo sin su castigo merecido. Eso nos enseña la palabra. El Antiguo Testamento está lleno de Dios diciendo a Israel, recuerda que yo soy un Dios justo, que le da su justo castigo al culpable. Entonces, hermano, el hecho de que nosotros seamos perdonados no tiene que ver con que Dios pasó por alto los pecados, no tiene que ver con que Dios barrió los pecados nuestros debajo de una alfombra y se olvidó de ellos. No, hermano, la circunstancia es así, que Cristo pagó nuestra culpa en la cruz. Él pagó nuestro precio, nuestra cuenta fue puesta sobre sus hombros, y Él crucificado en la cruz pagó nuestra deuda. Sin Cristo, hermanos, nosotros no tenemos redención. Sin Cristo nosotros no tenemos libertad. Sin Cristo nosotros estamos en la desdicha. Pero si nosotros creemos en Cristo y en su sacrificio eficaz, ese increíble intercambio por nosotros, entonces, hermanos, tenemos verdadera libertad. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor esto. El primero de ellos vamos a encontrarlo en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice eso de dar su vida en rescate por muchos? Bueno, porque verdaderamente su vida entregada en la cruz fue literalmente el rescate que se pagó por nosotros. Eso significa redención, rescate pagado con precio. Bueno, cuando la Biblia dice que Él fue el rescate, su vida fue el rescate por muchos, quiere decir que su vida es el precio que Dios pagó por nosotros. Vamos a leer otro versículo, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay dos palabras ahí que se oponen, a ver si ustedes las encuentran. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Que no cuesta, que no pagamos. ¿Verdad? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en su sangre. Son ideas opuestas, ¿no? Yo les dije que redención significa el pago por el rescate, pero antes dice que una gracia
que es gratuitamente. La cuestión, hermanos, es esta, que nuestra salvación es gratuita para nosotros, en el sentido de que tú no tienes que hacer nada para recibirla. En otros lugares, en otras religiones, tal vez se te dice que tú tienes que hacer tal o cual cosa para agradar a Dios, que tú tienes que entregar tal o cual cosa para estar bien con Dios, o que tú tienes que hacer ciertos rituales o ciertas cosas, o dar cierto dinero, o hacer ciertas acciones en la iglesia para que Dios se agrade en tu vida y entonces te salve. Bueno, la Biblia, hermano, nos enseña que eso no es así. Estar bien con Dios es gratis para nosotros. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Y eso no es un pago, es solamente fe. Eso para Dios no le vale de nada. Es algo que nosotros tenemos que hacer, pero eso no compra nuestra salvación. Tener fe en Dios no es lo que nos salva. Tener fe en el Señor Jesucristo, en su obra, solamente es el medio por el cual alcanzamos algo que es gratuito. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que con fe nosotros no le estamos pagando a Dios la cuenta. Solamente estamos estirando la mano, recibiendo un regalo que Dios nos está dando. Pero la siguiente frase es la importante: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos está diciendo, hermanos, que la salvación sí cuesta. La diferencia es que no te cuesta a ti. Le costó a Cristo. Él sí pagó el precio. Él sí pidió la cuenta. Él sí hizo el depósito. No fuiste tú, para ti fue gratuito. Pero para Cristo le costó todo. A Cristo le costó su propia vida. Entonces, en ese sentido, hermanos, Dios perdona los pecados, no porque los barra debajo de la alfombra, sino porque Cristo pagó el precio que nosotros debíamos con su propia vida. ¿No es eso una riqueza espiritual increíble que tenemos en la palabra de Dios? El hecho de saber, hermanos, que no es algo que nosotros hicimos, no es algo que tú puedes ganar. Por lo tanto, dicho en negativo, es algo que tú no puedes perder. Porque para empezar, tú no te lo ganas. ¿Se entiende? Si tú no pagaste el depósito, si tú no hiciste la compra, si tú no eres el propietario de esa salvación, sino que la tienes en Cristo, hermano, tú no la puedes perder. No hay nada que te pueda quitar esa salvación que Cristo compró para ti. Porque para empezar, tú nunca la ganaste. Y si Cristo no falla, y si Cristo no deja de ser el Señor, y si Cristo no deja de ser Dios, no puedes perder tu salvación. Y te lo adelanto, no se puede. Simplemente no puedes perder tu salvación. No importa cuán terribles pecados puedas cometer, no importa cuánto te puedas equivocar, no importa cuántas veces vuelvas a caer, no importa todo eso, hermano, porque Cristo ya salvó tu vida. Él ya pagó el precio. Ahora, eso no es un permiso para que peques, sino para que recobres esperanza. Para que el día de mañana que vuelvas a caer, porque vas a volver a caer, porque somos humanos, porque somos imperfectos, el día de mañana que vuelvas a caer, no digas, ya no merezco estar con el Señor, ya no voy a orar, porque qué vergüenza acercarme a Él, ya no voy a abrir la palabra porque ya le fallé al Señor. Oh, hermano, Dios ya sabía eso cuando pagó el precio. Él ya conocía todas las cosas antes de que pasaran, y aún así Él dio su vida por la tuya. Por eso Pablo también escribe y dice, acercaos pues confiadamente. ¿Por qué te puedes acercar confiadamente? Porque esa salvación no es tuya. No la compraste tú. Tu salvación está puesta en Cristo. Por lo tanto, acércate confiadamente al trono de gracia para que encuentres misericordia, para el oportuno socorro. ¿No dice eso la palabra? Cuando lo dice la palabra, hermanos, es una garantía. Acércate confiadamente a tu Padre Celestial, porque no importa el pecado que hayas cometido, no importa las veces que tú te equivoques, siempre va a estar a tu disposición el acercarte, el volver a pedir perdón, el volver a decirle al Señor, Señor, me equivoqué, perdóname, restáurame, ayúdame. Otras personas, hermano, que creen que van a ganarse la salvación haciendo cosas. Qué terrible noticia es esa. Qué terrible creer en un Dios que es santo, que es justo, y saberse uno que no es justo.
y saber que no importa las obras buenas que haga, nunca podré alcanzar el estatus de perfecto. Qué terrible es esa noticia, ¿no? Qué terrible tener otro Dios que no es el nuestro. Qué terrible creer en otra forma de fe que no es esa. Porque cualquier otra forma de fe que se base en tus esfuerzos es una mala noticia. Porque les adelanto una cosa: toda su vida van a cometer pecados, toda su vida van a equivocarse. Y qué terrible es no saber en qué posición estoy delante de Dios. Si mi posición delante de Dios dependiera de mis obras, estoy perdido. Entonces es una riqueza enorme, hermanos, en Cristo, saber que eso no depende de mí, que mi salvación, mi depósito, mi lugar seguro está en Cristo y que Él es inamovible. No lo puedo perder. No hay nada que yo pueda hacer que pueda hacer que el Señor cambie de parecer. Él ya pagó el precio. Hace un rato lo cantábamos, ¿no? Las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz es: consumado es. Ya lo he pagado. Está hecho. Para nosotros, hermanos, esas palabras son las palabras que sellan el pacto, que sellan el trato. No hay más que decir. Ya fue consumado. No hay nada más que añadir a eso. Ya fue consumado. Y por lo tanto, mi lugar seguro es Cristo, porque en Él ya está consumado. ¿Vale? La siguiente riqueza, hermanos, que nos dice Efesios, es la riqueza de la herencia. Si ustedes me acompañan ahí otra vez en sus Biblias en Efesios. Efesios capítulo 1. Déjenme, llego ahí porque ustedes lo tienen atrás de mí. Pero bien, Efesios capítulo 1. Dice versículo 8. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, asimismo, tuvimos herencia. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Según qué hace Dios todas las cosas? Les voy a dar opciones. La primera, porque nos lo debe. La segunda, porque tiene que hacerlo. La tercera, porque lo necesita. O la cuarta, porque así quiso. Esa es la correcta, ¿no? Porque Él así quiso. No porque lo necesitara, no porque nos lo debe, no porque a Él le viene bien que nosotros creamos en Él, no porque Él necesita que nosotros creamos en Él. No, hermanos, sino porque Él quiso. Porque así fue su voluntad. De hecho, dice: por su buena voluntad, por el designio de su voluntad. Porque Él quiso hacerlo así. Porque Él determinó en su corazón actuar de esa manera. Es que nosotros podemos tener herencia. No solamente nos dice que Él nos eligió, esa fue la primera riqueza que les dije. No solamente que Él nos adoptó como sus hijos, no solo que Él nos dio también en sí mismo el misterio de la... Sí, de ser adoptados, el misterio de la herencia, que es el que estamos viendo ahora, que es el hecho, hermanos, de que tenemos esa herencia junto con Cristo. Las cosas que Cristo compró para nosotros, las cosas que Cristo adquirió con sus obras, son las mismas que Él también compró para nosotros, las cuales también nosotros podemos tener en Él. Si nosotros tenemos salvación por su obra, nosotros también alcanzamos la misma herencia que Él. La herencia que es suya, no la nuestra, la que es suya, la que Él se ganó. Eso, hermanos, implica que nosotros podemos disfrutar de los beneficios que Cristo gana sin que sean nuestros. Pero a través de Él nosotros podemos alcanzar esa riqueza. Vamos a ver algunos versículos al respecto. El primero de ellos, vamos a ir a primero a los Corintios 15:5. No, pero Romanos 8:23. Romanos 8:23. Romanos 8:23.
Romanos 8:23. Dice, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una de las riquezas que tenemos a través de la herencia, y esa justo se menciona en Romanos 8:23, que dice que nosotros esperamos, dice que gemimos esperando el misterio de la adopción, esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabe cuál es una de las primeras herencias que manifestó el Señor Jesucristo después de resucitar? Un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al nuestro. El que tenemos ahora es un cuerpo que vive bajo la corrupción, bajo el pecado. Pero una de las herencias que ganó Cristo al haber derrotado el pecado en la cruz, al haber resucitado de la muerte, es que Cristo recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. No un cuerpo como el nuestro que puede ser manchado por el pecado, no un cuerpo como el nuestro con tendencia a hacer lo malo, sino un cuerpo glorificado, el cual no tiene pecado, el cual no está manchado por la marca del pecado, ni anhela ni desea el pecado. Y es por eso que Pablo, que escribió Romanos, dice que una de las cosas que como cristianos anhelamos encontrar, anhelamos recibir, es un cuerpo diferente. Por eso dice la redención de nuestro cuerpo. Recibiremos, hermanos, en el futuro un cuerpo diferente. Cuando el Señor venga en su gloria, también nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Veamos otra de las herencias en Hebreos 1:4. Si me acompañan para allá. Hebreos 1:4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice la palabra que el Señor Jesucristo heredó un nombre todavía más alto que el de los ángeles. Junto con la salvación, Él heredó un nombre que es más alto que el de los ángeles. Y esa heredad, hermanos, de la que Cristo pudo echar mano, esa heredad que Él ganó, también es para nosotros. También nosotros no recibimos un nombre que es superior al de los ángeles, pero recibimos la potestad de actuar en su nombre. Ahora nosotros, hermanos, cuando vivimos, cuando alabamos a Dios, cuando predicamos su nombre, cuando hacemos cosas por nuestro Señor, no lo hacemos desde nuestra posición, lo hacemos desde la suya. ¿Sabe por qué nuestras oraciones terminan en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Será que se le ocurrió a alguien? ¿O será invento de la iglesia? ¿Será que alguien dijo, oye, suena muy bien eso? ¿Por qué no lo decimos? No, hermanos, porque cuando nosotros oramos y pedimos a Dios y agradecemos y exaltamos el nombre de Dios, no lo hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el de Cristo, en quien el Señor encuentra complacencia. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dijo para nosotros, cuando ustedes oren, pídanlo todo en el nombre del Hijo, y lo que pidieren en el nombre del Hijo, el Padre lo haría. Eso fue lo que Él dijo. Entonces nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él recibió un nombre que es más alto que el de los ángeles, que fue puesto a la diestra del Padre, y que Él, por lo tanto, está a la diestra del Padre, y todas las cosas que Él desea, el Padre se las otorga. Por lo tanto, la iglesia aquí en la tierra, cuando ora, lo pide en el nombre del Señor Jesucristo, porque de esa manera sabemos que el Padre lo toma. ¿Quieres sanidad para tu cuerpo? ¿Estás padeciendo alguna enfermedad? Pídela en el nombre del Señor Jesucristo, porque aquello que pedimos en Jesucristo, el Padre lo toma. ¿Necesitas dirección en tu vida? Pídelo entonces al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque aquello que pedimos al Padre en su nombre, el Señor lo otorga. Obviamente, y siempre y cuando eso tenga que ver con su voluntad. No podemos pedir algo que se escapa de la voluntad de Dios. No podemos pedir, Señor, ayúdame a robar un banco, ¿no? Evidentemente eso no está en la voluntad de Dios. Pero si es la voluntad de Dios y es bueno para tu vida, pídelo en el nombre del Señor Jesucristo y el Padre te lo va a conceder. Eso es una riqueza grande en Cristo, ¿no? Es una herencia, hermanos, que tenemos en la persona de Cristo. Otra de las herencias que encontramos en la Biblia está en Romanos 8:17. Romanos 8:17.
Romanos 8:17. Dice, y si hijos, es decir, está hablando de que nosotros somos tomados por hijos, y dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Una de las herencias, hermanos, que tenemos en Cristo es que también seremos glorificados. No solamente en nuestro cuerpo, sino, hermanos, que todo nuestro ser será glorificado. Es lo que esperamos nosotros recibir al final. Entendemos, hermanos, que se alcanza una santidad en esta vida. Entendemos que se alcanza una parte de nuestro propósito en esta vida. Entendemos que se alcanza una clase de gozo, se alcanza una clase de esperanza, una clase de paz, una clase de alegría, pero no es la plena. La santidad que tú puedes alcanzar aquí no es plena. La felicidad que tú puedes alcanzar aquí no es la plenitud total. Es una pequeña parte. Pero el día que nuestro Señor Jesucristo venga otra vez y establezca su reino, hermano, conocerás lo que es la plenitud. No una parte, no como entreabierta la puerta, sino que de puertas abiertas, hermano, conocerás lo que es el gozo, la felicidad, la paz, la plenitud en su máxima expresión. Eso se llama glorificación. Que toda nuestra esencia, todo nuestro ser alcanzará la plenitud. La misma que tiene hoy Cristo es la misma que nosotros anhelamos un día recibir. ¿No es eso hermoso? Que los padecimientos que hoy sufrimos, la tristeza, la dificultad, hermano, solamente es pasajero. Solamente será un pestañeo si lo comparamos con la riqueza que alcanzaremos cuando Él vuelva. Otra de las herencias, hermanos, la encontramos en la gracia. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Voy a apurarme un poquito porque se me está acabando el tiempo. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, es decir, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a su frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan pues todo. Este versículo está hablando de un tema muy diferente, pero en medio de ese otro tema muy diferente, Pablo nos dice una cosa muy importante ahí, que es que las mujeres, tal como los hombres, también son coherederas de la gracia. Así como la gracia que tiene Cristo, en la cual el Padre lo convierte en la cual el Padre lo pone a su diestra y con Él le entrega todas las cosas bajo sus pies y Cristo tiene acceso a todas las bendiciones espirituales que puede existir, pues nosotros tenemos coheredad con Él. Nuestra herencia está ligada a la de Él y por lo tanto esos beneficios también son nuestros. Esa gratitud de estar en plenitud con el Padre también la tenemos nosotros. Ese gozo que alcanzó Jesucristo también lo tenemos nosotros. Ese amor de Dios también lo tenemos nosotros. Esa paz, esa comunión, esa cercanía con Dios, ese privilegio de poder hablar con Él. ¿Qué creen? Que también lo tenemos nosotros. El poder llamar a nuestro Dios Padre, también lo tenemos nosotros. Así como Cristo oraba y le decía Padre, y el Padre hacía. Así como Cristo también podía orar y obrar milagros, también está en nosotros, porque somos coherederos de la misma gracia que Él. Es una bendición, hermanos. Voy a avanzar a la siguiente. También la bendición, hermanos. Podemos encontrarlo ahí mismo en 1 de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuál es la heredad que tenemos nosotros en Cristo? La de bendición, no la de maldición. Por lo tanto, hermano, nunca, y dice Pedro, es la conclusión a la que Pedro dice, nunca devuelvas mal por mal, sino devuelve bendición, porque tú mismo fuiste marcado con bendición.
Es una vida muy diferente. Nosotros, por ejemplo, podemos ver el caso de Jacob. Jacob, hermanos, vivía una vida constantemente de maldición. ¿Sí recuerdan su historia? Perseguido por todos lados, preocupado todo el tiempo. Él, siendo una persona tramposa, llega a un punto en su vida en el que se encuentra en la encrucijada de todos sus problemas. Está en medio de todo lo que su vida le ha traído en problemas. Y su vida, hermanos, era una vida de maldición. Era una vida marcada por la mentira, por el engaño, por la persecución, por la ira, por la codicia, por la avaricia. En el momento en el que Dios toca su vida y cambia su nombre, cambia totalmente la esencia de su vida, y después de eso, hermanos, recibe un nombre que más bien relacionamos con la bendición. Mismo caso que nosotros. Piensa en tu vida antes de conocer a Cristo. Era una vida marcada por la desdicha, por la incertidumbre, por la infelicidad, por la falta de paz, por la falta de alegría, por la falta de tiempo. Pero si conociste a Cristo, si creíste en su nombre y te entregaste a Él, hermano, tu vida tiene que ahora ser marcada por un hombre muy diferente, el de la bendición. Pero no es algo, hermano, que te va a llegar nada más del cielo y que tú vas a ir ya caminando y el mundo va a cambiar de color. Es algo que tú tienes que creer. Es algo que tienes que respirar, es algo que tienes que agradecer, es algo que tienes que buscar. Si tú te pasas maldiciendo todo el tiempo tu vida, si te la pasas maldiciendo tu trabajo, maldiciendo tu familia, maldiciendo tu salud, maldiciendo tu persona, entonces tu vida más bien se parece a la de una persona maldita, aunque no lo sea. Entonces tienes tú que cambiar la óptica. Tienes tú que cambiar la forma en la que percibes tu propia vida y comenzar a agradecer y comenzar a decirle a Dios: gracias, Señor, porque tengo todas estas cosas. Y a pesar de que mi vida no es perfecta, Señor, toda mi vida está marcada por tu bendición. Y te aseguro que viviendo de esa manera cada vez más vas a notar la mano de Dios en tu vida obrando para bien. Pero recuerden la instrucción de Romanos. El conocer al Señor es transformar nuestro entendimiento. No es que las cosas vengan y que ya te impresionan. Es que tú tienes que cambiar tu entendimiento. Conociendo más a Dios, cambias tu entendimiento y entonces percibes la vida diferente. Amén. Por último lugar, hermanos, en las herencias que podemos encontrar en la palabra de Dios está la vida eterna. Es Tito 3:7. Ya con este versículo voy a terminar. Tito 3:7. Créanlo, no, tengo 3 semanas intentando terminar este tema. Tito 3:7. Dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay una parte de la herencia, hermanos, que nosotros anhelamos recibir, o que yo espero que todos anhelemos recibir, y eso es la vida eterna. A veces pensamos, hermanos, que la vida eterna es un espacio en el cielo, como si fuera un título de propiedad, como algunos otros creen, que la herencia eterna es un título de propiedad en donde nos van a dar unos papeles, ¿no?, que dice que tenemos un lugarcito en el cielo, ¿no?, que ahí está el Infonavit ya preparando nuestro lugar. Pero, hermanos, esa no es la vida eterna. La vida eterna incluye tener un lugar preparado para estar en la presencia de nuestro Dios. Eso es cierto, pero no lo es todo. Esa no es la vida eterna. Es una parte de la vida eterna. Pero tú tienes vida eterna aquí mismo. Los privilegios de la vida eterna ya los tienes aquí mismo. La vida eterna no es algo que has de recibir en el futuro. No es algo que cuando mueras el Señor va a cambiar y te va a dar algo diferente. La vida eterna, hermanos, ya pasó en tu corazón. El día que conociste a Cristo, renaciste a una nueva criatura. Y ese día fue el día que conociste la vida eterna. Ahora, yo les he dicho, esperamos que sea revelada en su plenitud. Pero no porque esperemos que sea revelada en su plenitud significa que no tenemos nada aquí. No, hermano, tienes eso mismo aquí.
Puedes gozar de eso aquí. Allá en el cielo tendremos al Señor para observarlo de cara a cara, para hablar con Él de cara a cara, pero ahora en el presente puedes hablar con Él. Allá en el cielo tendremos acceso a todas esas bendiciones espirituales de primera mano, porque Él estará en medio de nuestro pueblo, pero tú puedes acceder a esas bendiciones aquí. Tú puedes tener paz con Dios aquí. Tú puedes hablar con Dios aquí. Tú puedes tener ese gozo, esa plenitud, esa felicidad, esa dicha aquí mismo. Pero tienes que creerlo y tienes que echar mano de eso. Cuando sientas, hermano, que no tienes todo eso, cuando te sientas perdido, afligido, cuando no veas el final del camino, entonces acércate. Acércate al banco de las riquezas en Cristo y date cuenta de las cosas que tienes, porque las tienes. Pero puede estar pasando, hermano, que teniendo toda esa riqueza, estés viviendo en la mediocridad. Estés viviendo como pobre y tengas en el banco una cuenta llena de riquezas. Tienes una cuenta llena de riquezas. Y les voy a hacer un pequeño spoiler del siguiente tema. Esa garantía de que lo tenemos es el Espíritu Santo. Efesios más adelante dice que Él es las arras de nuestra herencia. ¿Quieres una evidencia de que tienes todas esas bendiciones? Te hago una pregunta. ¿Tienes el Espíritu Santo? Porque si lo tienes, esta garantía de que todas esas cosas son tuyas. Amén. Vamos a tener una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Padre Eterno por este tiempo de meditación en tu palabra. A veces no alcanza, Señor, el tiempo para hablar todos los versículos, no alcanza el tiempo para explicar toda profundidad, Señor, pero creemos en ti, Señor. Estamos seguros, Padre, de que estas palabras, Señor, que hemos hablado hoy van a estar en nuestro corazón y que a pesar de que pudiera no haber entendido todo, Señor, tu palabra, Señor, va a producir en mí una clase de frutos, Señor, que va a cambiar mi vida, pero yo tengo que estar dispuesto, Señor, a cambiar. Las cosas no van a venir, Señor, si yo no estoy dispuesto a entregártelas. Así que, Padre, estamos dispuestos a entregarnos, Padre, en espíritu y en verdad a ti, Señor, siendo adoradores que te adoran, Señor. Vamos a entregarnos a ti, esperando, Padre, que tu palabra ocasione cambios en nuestra vida, que cambie la forma en la que vemos el mundo, que cambie la forma en la que hablamos, que cambie la forma en la que vestimos, que cambie las cosas que nos gustan, Señor. Porque queremos vivir esa vida eterna, Señor. Queremos vivir esa herencia, esa adopción, esa elección, Señor. Queremos vivir con esas increíbles ganancias, Padre, en nuestra vida. No queremos, Señor, tener una cuenta llena de riquezas y no echar mano en la vida de ellas. Queremos ser personas sensatas, Padre, que meten su mano, Señor, en ese banco y que echan mano de esa riqueza, Padre, y que viven una vida llena de felicidad, llena de plenitud, llena de gratitud a ti, Señor, porque tú nos has hecho personas ricas, no ricas en dinero, no ricas en estatus, ricas espiritualmente. Porque todo lo que necesitamos, Padre, lo tenemos en ti. Así que queremos echar mano de eso, Padre. Permítanos, Padre, irnos de aquí con esa conciencia. A pesar de que no tal vez pudiéramos entender todo, a pesar de que no todo nos haya quedado tan claro, Padre, permítanos quedarnos con eso. Con el hecho de saber que tenemos todo en Cristo Jesús y que no lo podemos perder, pues está en Él y mi depósito está seguro de eso. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Alabamos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús.